verle, qué bueno encontrarnos con el Señor y saber que su presencia está en medio de nosotros en esta noche. Amén. ¿Cuántos creemos que la presencia del Señor está en medio nuestro en esta noche? Hemos terminado nuestros 5 días de primicias de ayunos. ¿Cuántos vinieron y se gozaron esa bendición? Eso estuvo poderoso. Se perdieron los que no vinieron. Esos tiempos le cuento que estuvieron bien poderosos, pero el Señor tiene misericordia de usted y le perdona. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? A veces uno siente que no, uno dice, Señor, pero no los perdone, métele su suelazo, pero Dios no es así, ¿verdad? Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Porque si Dios pensara como uno y ustedes estuvieran levantados a limpia todo el tiempo, ¿verdad? No existiéramos. Diga, qué lindo eres, Señor. Qué lindo es Él. Él es fiel aunque nosotros no lo somos, ¿verdad? Pero quiero condensar un poco en esta noche lo que fue el tema principal de esos 5 días de ayuno, y estuvimos hablando de perseverancia, de fe en medio de no poder creer. La perseverancia y la fe en medio de no poder creer. Como la fe que nos asiste, la fe que hemos abrigado, es una fe contraria, ¿verdad?, a lo que la lógica natural dice. De hecho, la misma definición de la fe dice algo que para nosotros comprender solo lo podemos acoger por fe. Parece que estuviera jugando con las palabras, pero es la verdad. Si usted mira la definición de la fe, usted puede creer en esa definición solo por fe. Hasta la definición usted la tiene que acoger por fe, porque la definición no le dice nada. ¿Es o no es? Entonces usted tiene que decir, amén, yo lo creo, y usted se manda, ¿verdad? Como cuando usted decide creer en un proyecto, eso es la fe. Hebreos dice que la fe es la que de lo que esperamos. Ahora, ¿cuántos tienen convicción de lo que esperan? No me dígame porque es mentira. ¿Cierto? Lo que menos nos asiste es convicción, porque la convicción es lo primero que sale disparados cuando la crisis viene, y debería ser lo que más debiéramos abrazar. La certeza, hola hermano, menos. ¿Certeza dónde? Si lo que menos tenemos es certeza, nos vienen las incertidumbres, los miedos, el caos se apodera de nosotros, el temor toma en nosotros un gobierno impresionante, y esta que está aquí empieza a gobernar todo. Y esta que está aquí tiene una condición natural al cataclismo. La mente le cuesta pensar de manera positiva. Me duele la cabeza, ay, será un tumor alguna. Ay, me duele aquí, ay, ya eso es cáncer. Me duele, ay, la cervical se me dañó. O sea, es una cosa impresionante. Por eso lo que estuvimos hablando estos 5 días es que a pesar de que este año la cosa haya estado hasta el día de hoy apretado, nosotros tenemos la certeza y la convicción que estamos bendecidos por Dios. No lo decimos por emoción, no lo decimos por ninguna espiritualidad que nos intente hacer escaparnos de la realidad, sino por el contrario, porque queremos a nuestra realidad meterle nuestra espiritualidad, que lo que creemos pueda permear lo que nos rodea. Pero a veces ocurre lo contrario, y lo que está afuera permea nuestra espiritualidad, y ahí empezamos a zozobrar. Y de eso estuvimos hablando estos 5 días. Y el texto que quiero escoger para acompañar este mensaje, esta plática, esta reflexión con ustedes es Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12,
versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra del Señor así: en verdad les digo, que si un grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Amén. Dios añada bendición a su palabra en esta noche. Lo hemos dicho a lo largo de estos días. Esas son unas palabras que las está diciendo Jesús en el marco del anuncio de lo que va a ser su proceso de crucifixión, de muerte. Jesús está anunciando que estando en Jerusalén, Él va a ser tomado prisionero, que Él va a ser tomado cautivo, que Él va a ser castigado, que Él va a ser lapidado, que Él va a ser crucificado, que Él va a ser latigado. Pero Él está diciendo, escuche esto, tengo la certeza que este proceso de muerte que yo voy a vivir va a producir fruto abundante. Tengo la certeza, tengo la convicción de saber que este momento de dificultad por el que estoy pasando va a glorificarme, va a responder de acuerdo a lo que la promesa de Dios ha dicho que va a ocurrir en mi vida. Y yo quiero tomar, porque tomamos en estos días de ayuno varios textos para acompañar esta reflexión, cómo nosotros podemos entender el que la fe cristiana que usted y yo abrazamos, más allá del culto, más allá del canto, más allá de la celebración, más allá del diezmar, ofrendar, ayunar, vigilar, todo lo que implica lo cúltico de nuestra fe, el fondo de lo que usted y yo creemos siempre tiene que ser exaltado en medio de la prueba. ¿Por qué Dios necesariamente escogió el camino de la prueba para que nuestra fe fuera aprobada? Yo creo que la respuesta está en nuestro corazón. Y está en nuestro corazón a tal punto que cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad, lo que primero el Señor le dice es: yo quiero que nunca te olvides de dónde yo, ¿cierto? Por favor, yo quiero que recuerdes que eras esclavo, que estabas prisionero, que padecías, que estabas suplicando durante 400 años. ¿Cuántos años? El pueblo duró 400 años. No sé cuántas generaciones puede haber en 400 años. Pero imagínese, generación tras generación fue un clamor: libéranos. Y parecía que el clamor respondía a todo lo contrario. Usted conoce la historia, no la voy a repetir. Y cuando empiezan a desatarse los acontecimientos de la liberación, la cosa se puso peor, se recrudeció. Ustedes quieren ir a alabar a Dios, ustedes quieren ir a glorificar a Dios, pónganles más trabajo. Por eso la estrategia que allá afuera va a ocurrir para que tú no tengas tiempo de ocuparte de las cosas de Dios va a ser ponerte miles de impedimentos en el camino para que tú no puedas venir a buscar a Dios. Miles. Y cuando no sea una, va a ser otra y otra y otra y otra. Pero Él sabe que en la medida que te mantiene ocupado allá afuera, no te puedes tú conectar con lo que Él necesita que tú hagas aquí dentro. Y en esa realidad, varias historias nos permitieron ilustrar este tema. El primero de ellos lo quiero utilizar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesús contó una parábola a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en un pueblo había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En ese mismo pueblo vivía una viuda que no se cansaba de decirle: hágame justicia contra mi enemigo. Al principio el juez no le hizo caso, pero después de un tiempo pensó: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta mujer ya me tiene cansado. Para que me deje tranquilo le haré justicia. Yo ayer compartía en el devocional, pero se lo quiero dar como un principio espiritual, que contrario a lo que la tradición de la iglesia nos enseña, que la guerra espiritual nuestra es contra el enemigo, Jesús enseña aquí todo lo contrario. Porque esta viuda no se enfocó en su enemigo.
Y lo que regularmente enseñan es que usted tiene que enfocarse en reprender a Satanás, reprender al diablo, echarlo fuera, verlo en el baño, en la cortina, en el inodoro, en el carro, por todos lados. Pero contrario a lo que usted y yo hemos oído, Jesús no le enseñó eso a ellos, sino que puso en perspectiva a una viuda que pudo haber hecho una de dos cosas: o emprendía la batalla directa contra su enemigo, o la emprendía contra quien podía vencer a su enemigo. ¿Usted está conmigo aquí en esta noche? Y todo el tiempo en esta iglesia le estamos diciendo eso. Usted no tiene que pelear contra el enemigo, usted tiene que librar sus batallas es con Dios. Señor, tú estás conmigo, tú me has dado promesa, tú eres grande, tú eres poderoso. Diablo, te reprendo, potestad 1, potestad 2. No pierda el tiempo en eso. No pierda el tiempo. Esta viuda ha podido hacer eso, emprenderla contra, ¿o no? ¿Quién era su enemigo? No, el juez no. Claro, lo que le estaba provocando a ella ir al juez a pedirle. Pero ella no tomó la, voy a enfrentarme, tú me dices, contigo es que voy a pelear. No, ella puso de un lado sus propias razones, murió a ella. Porque lo que primero usted quiere es que su propia razón se imponga. Me la hiciste conmigo, que voy a poner a Dios aquí al lado, tú y yo. No, esta mujer no hizo eso. Ni es lo que usted y yo tenemos que hacer para vencer. Pero digo, hay gente que vive amedrantada por el enemigo porque lo único que hacen es repetir todo el tiempo y confesar que el enemigo es el que tiene poder. Todo el tiempo. Hay un seminario allá para vencer al diablo. No bote su plata. Le resumo en una frase: el diablo ya está vencido. Usted necesita un seminario para eso. Esta mujer entendió que el enemigo que ella tenía no era el camino que ella tenía que optar. Ella entendió que su camino era irse por el camino de donde podía venir porque el enemigo le iba a dejar de molestar. El enemigo le iba a conceder la razón. Entonces ella dijo, no, yo me tengo que ir a donde puedo encontrar la respuesta. ¿Hay alguien aquí que esté entendiendo eso en esta noche? Pero usted y yo hacemos eso. Nos sale circunstancia allá afuera y lo primero que dejamos de hacer es venir a buscar a quien puede hacernos justicia. Ay, es que ando tan ocupado, tengo tantos problemas intentando resolverlo. A mí me da risa. Pero estás intentando resolver los problemas porque has dejado de buscar del Señor. No, es que yo yo busco del Señor, no, yo todos los días busco del Señor. No se engañen, ni nos engañemos. La Biblia dice claramente, y Jesús lo dijo, separados de mí. Y esta mujer entendió en la perfección. Ella dijo, y Jesús, escúcheme, está siendo tan profundamente violento en lo que está diciendo que Él pone a un juez que es malo y perverso. Ni siquiera era un juez colombiano que son tan honestos e íntegros. ¿Ah? Oiga, el tipo era terrible. Era parecido a los de las Cortes Supremas y de Justicia de otro país por ahí que hay sonando. Eso pasa en otro país. Era un hombre que, no, escuche, no le temía ni a Dios ni al hombre. Esa es la misma descripción del enemigo. A nadie le decía, iba por su cuenta. Y esta mujer entendió que aunque ese hombre era así, de ahí era donde tenía que salir respuesta, porque era el que tenía el poder y la autoridad. Pero el Señor lo que le está haciendo pensar a su pueblo es, piensen, reflexionen. Si este hombre perverso y malvado, por la insistencia de esta mujer, que ha entendido que soy yo siendo malo el que le tengo que resolver el problema y se lo resuelvo, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, lo va a resolver. ¿Cuánto más? Pero seguimos insistiendo
en que tenemos que librar nuestras batallas nosotros mismos allá afuera, por nuestra propia cuenta. Y esa autonomía y esa independencia de Dios, esa separación de Dios, lo que hace es que se acrecenta tu problema. Y fíjate, va a ser experto el Evangelio en Jesús en mostrarnos la viudez, porque la viudez espiritualmente era un estado de perfecta nada. Era la perfección de la nada. No había un estado más perfecto para describir que no había nada que hacer. Cuando la gente oía una viuda decía, esa la tienen difícil. Y fíjese otras historias del Evangelio. En Lucas, Jesús se va a encontrar con otra mujer viuda, que es la viuda de Naín, que va a sepultar a su hijo. Y dice la Escritura que Jesús va entrando a ese poblado y se encuentra con el féretro y todo el camino de dolor que venía acompañando a eso, y ve a una mujer que era viuda, y dice que el Señor, al verla, tuvo compasión y le dijo, no llores. Imagínese, sin que mediara una petición, sin que mediara nada, el Señor mismo obra en ese estado y le dice, no llores. Y ocurre el milagro que ya usted conoce. Pero es justamente coger el estado de viudez otra vez para mostrar el poder y la capacidad de intervención de Dios cuando tú y yo no tenemos nada que hacer. Y cuando pareciera que todas las circunstancias nos están venciendo. ¿Qué nos enseña la viuda de Naín? Que aunque parezca que el camino que estamos recorriendo no es un camino que nos lleva a encontrarnos con la respuesta de Cristo, eso es mentira. Usted y yo, aunque vayamos aparentemente en un proceso de muerte y de dolor, vamos camino de un milagro. Vamos camino de una intervención divina. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque nuestra conciencia, aunque nuestro pensamiento pueda decir, de esta situación que está pasando, ¿cómo va a hacer Dios para sacar algo bueno? No sé, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo tiene que hacer. Cuando tú tienes la capacidad para dejar a Dios intervenir en tu camino. Porque escúcheme, esta mujer tenía algo que perder. Esta mujer también nos enseña una absoluta rendición. Porque otra le dice, no, déjame con mi dolor, yo resuelvo, aquí lo único que queda por hacer es enterrar y ya. Pero Jesús toma autoridad de la situación, detiene todo, y esta mujer puede decir, acá, ¿y tú qué vas a hacer aquí? Pero dejó obrar, se rindió su voluntad, rindió su dolor, su incredulidad. Pregunta, ¿nosotros podemos responder de la misma manera a Dios? ¿O seguimos, aunque vayamos cargando el féretro y el peso, somos capaces de rendir nuestra voluntad a Dios? ¿O seguimos todavía insistiéndole a Dios? No, déjame que yo sigo por ahí, no me detengas, que yo voy, yo sé por dónde voy. Y aquella mujer permite la intervención del Señor, el Señor toca, lo levanta y le devuelve la esperanza por completo. Y es lo que Jesús dice, el trigo, que es un grano, para que pueda llevar fruto, tiene que, pero si no, queda solo. Y a veces la soledad que usted experimenta es producto de su no querer morir, a su rebeldía, a su prepotencia, a su autosuficiencia, a su no querer rendirle a Dios por completo la dirección de su vida. Porque morir cuesta. Porque morir es un proceso. Yo lo decía en estos días. Lo mejor de la semilla está ¿dónde? Adentro. Pero si usted ve una semilla, no es nada atractivo y en sí misma no representa nada. Pero la latencia de la vida está dentro. Lo que el Señor está diciendo es, en medio de las circunstancias externas, dentro de ti, en tu corazón, es donde tiene que estar la vida.
Por eso Jesús dijo, de vuestro interior correrán ríos de agua viva. De tu boca tú vas a confesar para justicia. Pero ¿qué es lo primero que sale cuando estamos en medio de la dificultad? ¿Cuáles son las palabras que en medio de nuestro proceso de muerte surgen? Las palabras de negación, peleamos con Dios, que yo siempre he dicho, esa me parece la cosa más absurda. Yo todavía no he logrado entender, pues le digo, en medio de mi imperfección y de todo lo que me necesita crecer, lo que menos se me ocurre en mi necedad es pelear con Dios. Se lo digo, yo soy necio en un montón de cosas, pero en algo en lo que yo he entendido que no puedo ser yo. ¿Cómo voy a pelear con la fuente de mi vida? O puedo pelear. Yo puedo, como la mujer viuda que está ahí, Señor, Padre, mira, tú eres el que me tienes que resolver este asunto. Yo vengo a ti, tú me resuelves este asunto, tú me sacas de esto y yo creo en ti y voy tras él y le lloro, le pataleo, pero es a él. Pero la mayoría de nosotros tomamos el camino de alejarnos de él. Peleamos con Dios, con el servicio. Eso es lo que primero dejamos. Ya estoy es que estoy pasando por un momento y quiero como dejar de servir para revisar las cosas con Dios. ¿Cómo? ¿Qué? No. Es el contrario. No, es todo lo contrario. Mientras el proceso más muerte te produce, más cercana está tu bendición. No podemos ver en una pepita de mango sembrada el palo que después nos va a dar cientos de mango. ¿Pero por qué lo creemos? Porque lo hemos. Pero dichosos aquellos que sin ver creen. Y allí es donde usted y yo tenemos que empezar a hacer una gran transformación. Y aquí me sirve otro ejemplo de otra viuda, en la que Jesús, puesto en el lugar donde más se tambalea nuestra fe, las finanzas. Ay, papá. No, ahí sí que... Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Es que eso siempre lo hemos dicho, cuando nosotros creemos que tenemos el control, darle a Dios, eso no es problema. Pero cuando la situación es contra realidad, ahí es donde se prueba realmente la fe. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes del tesoro. La pregunta siempre ha sido, y usted y yo lo hemos visto y lo hemos escuchado en muchos mensajes, cómo Dios exalta un acto de fe de una mujer que lo que está entregando es completamente su dependencia. Y nuevamente la protagonista es una viuda. Pero usted sabe qué es lo que está intentando el Evangelio decirnos: es que cuando menos tienes, es que cuando menos hay, es que cuando las condiciones menos son, es cuando más tienes que creer. Cuando más tú tienes que creer. Cuando menos hay razones para seguir, cuando menos hay razones para detener en tu camino y buscar de Dios, cuando menos hay razones para diezmar, para ofrendar, cuando menos hay razones para servir, es cuando más hay que hacerlo. Por eso la viuda está en medio de toda esta historia de fe, porque era la manera en la que el reino de los cielos, puesto en la palabra de Jesús, nos estaba diciendo: estas mujeres no tenían nada que perder, no tenían nada por dar, todo estaba echado. Pero necesitamos entender que hay que morir. Y quizás el que ellas hubieran perdido todo les podía dar la posibilidad de jugársela por el Señor. ¿Cuántas veces tú necesitarás entender que tú has sido llamado a jugártela por el Señor? Pero siempre es más fácil echarse para el otro lado, poner la excusa, poner las circunstancias, poner los problemas, poner lo que pasa, una cosa a la otra. Pero para que el grano pueda dar mucho fruto, tiene que morir. Y morir
es a que hoy no me siento bien, hoy no tengo ganas, pero yo te alabo, Señor. Y morir es que hoy no puedo, hoy no ha sido el mejor día que he tenido, pero hoy es el día en el que yo te tengo que glorificar, Señor. Hoy es el día en el que te voy a servir. E incluso finalmente termino diciéndote con el dinero. Porque muchas veces el dinero se vuelve también nuestro Dios. Por eso Jesús enseñó que el problema no era el dinero, era lo que en el corazón el dinero producía. Yo se lo he dicho muchas veces en medio en risa y en verdad, y esta vez se lo digo mucho en verdad. Si a usted no le gusta el dinero, démelo a mí, yo se lo recibo. El problema no es el dinero. El problema no es la plata, el problema es cómo usted aborda lo que está en derredor del dinero. ¿Cómo lo abordamos? Wow, ¿es difícil, pastor? Claro que yo sé que es difícil. Pagar 1.200.000 de luz, cuando como la viuda pobre, ¿verdad? Tú dices, Señor, ¿dónde lo hacemos? Pero creemos y vamos. Y seguimos, Señor, haciéndolo. No, y creerle al Señor que la iglesia tiene que avanzar y que la iglesia se tiene que meter en fe con obras. Y yo digo, Señor, ¿de dónde lo vamos a hacer? Avanzamos. Señor, los proyectos y los anhelos que tenemos en la iglesia, Señor, los vamos a hacer contigo. Si te hemos creído hasta el día de hoy y tú no nos has defraudado, ¿por qué vamos a pensar que nos vas a defraudar ahora? ¿Cuánta fidelidad Dios ha mostrado en tu vida para que tú puedas dudar en este momento que Dios no va a ser fiel? Y el pueblo de Israel experimentaba en la viudez la mejor manera de tener una esperanza, porque de dónde podía venir el milagro no se sabía. Y finalmente quiero referirme a otra mujer que está en el Antiguo Testamento, que siendo viuda también el propósito divino le toma para poder enseñarnos lo que implica que un grano de trigo tenga que morir para que lleve mucho fruto. Y ese morir es creerle a Dios. Vuelvo y le insisto en esto, en medio de que todas las cosas digan, no es posible que vaya a ocurrir, pero si tú le crees a Dios, cosas grandes y maravillosas tú vas a ver. Eso es lo que el Evangelio anuncia. Eso no lo anuncio yo, eso no lo respaldo yo, eso no me lo inventé yo, eso lo dice la Biblia. Que si tú y yo creemos cosas mayores que las que Él hizo, vamos a ver. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo temía al Señor y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Fíjese, tú sabes que mi siervo temía al Señor es como cuando usted le dice al Señor, Señor, yo estoy haciendo lo bueno, Señor, yo te estoy buscando, oro, ayuno. Digamos que usted lo hace, vamos a creerle. Señor, oro, ayuno, hago mi devocional, diezmo, ofrendo, Señor, sirvo, estoy dispuesto para la causa del reino. ¿Y por qué me está yendo así? Eso es un poco, eso es lo que ella está diciendo. Tú sabes que tu siervo temía al Señor. Es decir, la palabra temor en el hebreo es servir. Tú sabes que servía a ti, tú sabes que era el siervo del Señor. Y sin embargo, mira el mal en el que estamos. Mis hijos van a ser tomados por el acreedor. Estamos en una situación prácticamente de... ¿Cómo cambiamos esta situación? Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Y esta es la exaltación de la viudez versus la espiritualidad que te demanda creerle a Dios. La espiritualidad que te dice, ¿realmente estás creyendo? Vamos a ver hasta dónde tú eres capaz de llegar. Vamos a ver hasta dónde tu fe te logra llevar. Tengo solamente aceite, le dijo. Entonces le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas.
Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí, de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Escúcheme, ¿era una instrucción loca o no era loca? Le estaba diciendo, vas a llenar las vasijas, las que vayas llenando las vasijas. Pero, ¿de dónde? Yo no veo a esta mujer preguntando, pero ¿de dónde las voy a llenar? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo así? ¿Por qué? Gracias a Dios nosotros no somos así, nosotros obedecemos a Dios. Gracias a Dios nosotros no. Nosotros, el Señor nos da una palabra y somos diligencias. Esta es la unción. Denle un aplauso al Señor por la unción. Gloria a Dios por la unción. Gloria a Dios por la unción. ¿Y por qué así? Porque eso pasa en otro lugar, porque nos vamos a meter en eso y no podemos hacer otra cosa. No, esta mujer, olvídate. Es que cuando tú estás en la condición en la que estás, tú tienes que obedecer a Dios. ¿Qué te vas a poner a inventar? ¿Ah? ¿Qué vas a inventar? Pero nosotros somos expertos en inventar. La unción no. La unción es obediente en extremo. Aleluya. Aleluya. La unción. Pero eso pasa en otras partes, para que usted lleve este mensaje a otros lugares. Y fíjese usted, le dieron unas instrucciones bien locas. Ve y pide vasijas a tus vecinos. Viene fe con obra, ve, incomoda a todo el mundo, toca puerta, métete por aquí, métete por allá. Eso suena como a eso. Pero yo, ¿cómo voy a ir a...? ¡Ve! Gloria al Señor. ¿Verdad? Pero usted sabe que me encanta de estas mujeres. Yo le puedo traducir casi que viudez igual obediencia. Entonces, pareciera que tenemos que vivir el momento de muerte profunda, de pérdida total, para entender que obedeciendo a Dios es que vamos a ver la respuesta. Y esta mujer ni cancaneó, ni preguntó, ni cuestionó. Y es que a mí me parece que mejor pido vasijas rojas o azules, o amarillas, ¿cómo las quiere? No, pide vasijas. Empieza a pedir chocolo que da miedo. Y haz esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Discierne espiritualmente, era la cosa más loca. Había hambre, había escasez. Escúcheme esto que le voy a decir, no sé si usted lo ha pensado. Lo que había era buena olla vacía, ¿oyó? Porque si usted mira el contexto, lo que había era buena olla vacía. Buena olla vacía. O sea, el profeta le estaba diciendo, yo me voy a glorificar en donde no hay nada, yo voy a poner. Donde no hay nada, Dios va a hacer. De lo poco que tienes puesto en las manos de Dios, tú vas a vivir un ensanchamiento, una multiplicación. Tu familia va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida. El reino de los cielos se va a manifestar en tu vida de gran manera, pero obedece. Sé como la viuda. Sé capaz de entender que como el grano de trigo, para que tú puedas llevar fruto tienes que morir. Porque si no mueres, quedas solo. ¿Y tú sabes qué es quedar solo? Quedar por fuera del plan del Señor. ¿Te saca el Señor? No. Tú mismo, tú misma. Y entonces fíjate, y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, ¿ocurrió o no ocurrió como Dios dijo? Pero la pregunta es, ¿por qué ocurrió? ¿Porque lo que Dios dijo se iba a cumplir o porque alguien lo obedeció? Claro. Es que la palabra de Dios todos los días está declarada sobre ti y te bendeciré en gran manera, pero esa palabra alguien tiene que creerla. Alguien tiene que vivirla, alguien tiene que tomarla. En medio de las circunstancias adversas, alguien tiene que moverse y decir, Señor, yo no creo por vista, yo creo por fe. Y yo voy a creer que tú lo vas a hacer. Y ahí me planto yo todos los días. Y ahí tenemos que estar todos los días. Tráeme otra vasija y le digo, no hay más vasijas, y cesó el aceite.
Yo creo que ese barrio, ese pueblo se quedó sin un solo chocoro. Porque yo creo que cuando esa gente vio a ver que eso se estaba llenando, esos salieron seguramente a buscar más soya. Digo, uy, esto está bueno. La bendición de Dios nos es dada de manera sobreabundante. Pero como la viuda de Lucas, Jesús enseñó que teníamos que ser persistentes, 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 persistentes. Salió el sol, no voy a la iglesia. Llovió, no voy a la iglesia. Llovió y salió el sol, menos voy. Porque entonces no sé si va a llover o no va a llover. Entonces todavía. Y así vivimos, ¿verdad, hermana Judy? Gracias a usted viene porque viene. A mí me encanta la gente que vive cerca de la iglesia, porque a las 8:30 de la mañana los domingos están aquí, orando, clamando, sirviéndole al Señor, haciendo intercesión con el ministro Ale, glorificando a Dios. Oiga, pero hay gente que vive casi que a 10 pasos y llegan a las 10 de la mañana. Yo no entiendo eso. Y hay gente que ha llegado cuando el culto estamos despidiéndole. Eso es peor. Oiga, yo estoy predicando a veces y yo digo, acabo de llegar, digo, Señor, voy a predicar 2 minutos más por lo menos para que oiga 2 minutos de prédica. Cosa increíble. ¿Ah? Es tremendo, ¿verdad? Hay poder en Jesús. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Fíjese, Jesús termina toda esta enseñanza. Toda esta enseñanza termina con la respuesta cotidiana suya y mía para nuestra fe. Y la pregunta de Jesús salta en mi corazón y a veces medio le reconozco, me sobrecojo y digo, ay Señor, ¿esto qué implica? ¿Que van a venir más pruebas o que tú vas a hacer más milagros? Porque fíjese, Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo digo, Señor, ¿eso es porque tú te vas a demorar en responder o porque qué es lo que pasa? Una pregunta inquietante. Y quienes respondemos esa pregunta todos los días, adivine quiénes somos. Usted y yo. ¿Hallará el Señor cuando venga fe en la tierra? Eso nos los tenemos que responder Ernesto y usted con su nombre cada uno. Señor, ¿será que yo seré de esos de los que cuando tú vengas me vas a encontrar creyendo? Como aquella viuda, Señor, que no tenía nada, pero que tú exaltaste poniendo su diezmo y su ofrenda. O aquella viuda que ante un hombre malo, perverso, unas circunstancias de muerte, decidió creer, ser insistente. Como una mujer viuda que supo, contrario a todo sentido natural, obedecer una orden rara de ir busca olla y eso de qué. ¿Será posible que el Señor vaya a dar fe cuando venga? Usted y yo somos los responsables de responder esa gran pregunta que Jesús dejó allí abierta. Que su Espíritu nos ayude para que podamos ser como esas viudas, tener la capacidad en medio del proceso de muerte poder obedecer al Señor y en medio de ese obedecer poder dar fruto abundante. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Que tu palabra en nosotros, Señor, produzca muchos frutos. Señor, necesitamos de ti. Que tu Espíritu Santo guarde nuestro corazón, guarde esta semilla. Oro por mis hermanos, oro por mis hermanas. Señor, son tiempos en los que la fe como el oro está siendo probada, Señor. Pero yo tengo la certeza y la convicción en mi corazón que allí hay hombres y mujeres junto conmigo dispuestos, Señor, a mantener su fe, Padre. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude, que tu gracia nos sostenga y que en medio, Padre, del camino más difícil, de mayor dolor, en el que podamos creer que nada va a poder cambiar, tengamos la suficiente fe para saber que tú vienes en camino de encontrarte con nosotros,
con nuestras circunstancias, y que un toque tuyo, un toque de tu mano, cambiará todo, Señor. Yo te doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Tiempo de mujeres, sábado a las 5 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana. Dios le bendiga.